enseño a hacer esta encuadernación belga. Es una encuadernación de tapa dura, cosida, pero tiene la característica de que no lleva ningún tipo de pegamento. Los cuadernillos van cosidos al lomo, pero no llevan pegamento. También tiene la particularidad de que la tapa se gira de esta manera. Tiene una apertura de 180 grados, lo que la hace una encuadernación que sea muy cómoda para escribir. Algo muy importante es el hilo que vamos a usar. Yo prefiero el hilo encerado. El hilo encerado hace que la costura quede firme, que los cuadernillos queden con una costura tensa. Personalmente es un hilo que yo lo prefiero a la hora de realizar esta encuadernación. Para las tapas podés usar cualquier tipo de papel para forrar. Yo usé, en esta oportunidad, usé papel fotográfico que luego lo laminé en mate, pero también puedes usar telas, como en este caso. Yo he usado una tela. En el lomo usé tela de encuadernación y en las tapas usé una tela, una loneta. En este caso también he usado una tela. Acá usé un papel para una de las tapas, un papel que está laminado en brillante. Y luego para el lomo y para la tapa trasera he usado un lienzo al que lo he pintado con acrílico y cola. Le he dado la tonalidad que yo he querido. He usado un lienzo. Vos podés jugar con la combinación de hilos, telas, papeles para darle un diseño particular. Yo acá combiné dos tipos de papeles, uno liso, un papel liso y un papel estampado. Bueno, vos podés ir jugando con las costuras. En este caso hice los agujeritos con la agujeradora y no le puse ningún ojalillo. Acá decidí yo ponerle ojalillos. Vos podés ir jugando con los ojalillos, las telas, los hilos, los papeles. Y bueno, hay una infinidad de opciones para combinar este tipo de encuadernación. A continuación te dejo la lista de materiales y comenzamos con el tutorial. El primer paso que vamos a realizar es el armado de los cuadernillos. Yo voy a usar en este caso una hoja A4. Lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad. Yo voy a usar 4 hojitas. Y lo que hago es acomodarlas de la siguiente manera. Con la plegadera lo que hago es doblar bien. Y acá tenemos el primer cuadernillo. Puedes usar, si querés, unas 5 o 6 hojitas. Yo en este caso voy a usar solamente 4. No te recomiendo más de 5 o 6 porque te va a quedar demasiado grueso el cuadernillo. También depende del grosor del papel que estés usando. Yo estoy usando papel de 75 gramos. ¿Qué es importante acá? Es muy importante la dirección de la fibra del papel, que esté en el sentido paralelo al lomo del cuaderno, para que no tengas problemas en el momento de encuadernar. Una vez que ya plegaste todos los cuadernillos, yo acá ya los tengo todos plegados. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuadernillos, que son los que van a formar mi cuaderno. Yo he decidido no refilar los bordes, pero si vos querés y te gusta refilarlo, es el momento de que lo hagas antes de coser, porque una vez cosido, para este tipo de costura que vamos a realizar,
es imposible realizar el refilado una vez que ya esté encuadernado. Necesitas refilar cada cuadernillo antes de la costura. Yo lo voy a dejar así porque a mí me gusta que quede de esta manera sin refilar. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar la medida de este cuadernillo para saber cuál es la medida de las tapas que vamos a necesitar. En este caso mi cuadernillo mide 15 centímetros por 21 centímetros. Este es mi cuadernillo. Así tiene 15 centímetros por 21 centímetros. Yo lo que voy a hacer es agregarle 3 milímetros hacia arriba, 3 milímetros hacia abajo y 3 milímetros hacia uno de los costados. ¿Para qué voy a hacer esto? Es para que tenga una ceja el cuaderno, para que la tapa sea más grande para proteger las hojas. Yo lo que voy a hacer es sumarle a los 21 centímetros de alto, le voy a sumar 3 milímetros hacia arriba, 3 milímetros hacia abajo, es decir que voy a tener 21,6, y a los 15 centímetros le voy a agregar de 3 a 5 milímetros, pueden ser 15,5. Entonces voy a necesitar el cartón de la tapa, que va a medir 15,5 por 21,6, tanto la tapa como la contratapa. Luego voy a necesitar la medida del lomo, el lomo que va a ir acá. Acá te muestro, yo en este caso les he dejado 3 milímetros hacia arriba, 3 milímetros hacia abajo y medio centímetro hacia el costado. Para esta parte del lomo, lo que vamos a hacer es medir el alto que tiene el lomo y para sacar la medida del ancho, para saber cuánto va a medir mi lomo. En este caso lo que yo voy a hacer es tomar las hojas, las voy a colocar de la siguiente manera. Voy a hacer una leve presión, no mucho, y lo que voy a hacer es medir con la regla. En este caso mi lomo mide 2 centímetros, es lo que va a medir aproximadamente el lomo de mi cuaderno. Va a medir 2 centímetros por 21,6 porque tiene que tener el mismo alto que tienen las tapas. Entonces vamos a tener las dos tapas y el lomo. Acá tengo el cartón con el que yo voy a realizar las tapas. Lo importante es que te fijes también que el cartón tenga la dirección de la fibra en el sentido paralelo al lomo. Para eso yo lo que hago es hacer un poquito de presión en ambos sentidos, y del lado que me ofrece más resistencia, de ese lado es el lado opuesto al lomo. En este caso yo cuando presiono es como que se resiste el papel, en cambio, o sea, el cartón, en este caso el cartón como que flexiona un poco más. Entonces esto quiere decir que la dirección de la fibra del papel está en este sentido. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar las tapas de esta manera. Entonces lo que hago primero es con una escuadra, coloco una escuadra y lo que hago es marcar el cartón para de esta manera poder cortar de forma pareja y saber que ya el cartón está escuadrado, digamos. Es decir, que los lados van a estar totalmente rectos y a 90 grados y no voy a tener ningún tipo de problema a la hora de cortar. Ahora con un cúter, con una hoja de filo nueva, lo que voy a hacer es cortar el cartón por la línea que marqué. Lo que hago es pasar el cúter las veces que sea necesaria. Para eso yo hago presión con la mano izquierda y el cúter lo deslizo de forma suave, sin hacer presión. De esta manera consigo un corte limpio y lo mismo voy a hacer en el otro lado.
Entonces, a partir de esta esquina, lo que yo voy a hacer es marcar 15,5 por los 21,6. Y de la misma manera voy a cortar el cartón. Bueno, ya tengo las tapas cortadas y el lomo. Ahora lo que voy a hacer es forrarlas. Yo tengo este papel que yo lo imprimí y luego lo laminé con el laminado casero. Te dejo acá arriba el link y donde enseño cómo laminar con la plancha casera, porque si vos no tenés laminadora igual lo podés hacer. Yo voy a usar este papel y lo que vamos a hacer es forrar por separado cada una de las partes, las dos tapas y el lomo. Lo que voy a tener son unas hojitas borrador, un rodillito y la cola. Primero voy a pasarle cola al cartón. Voy a colocar el papel con el cual voy a forrar. En este caso no necesito que esté centrado ni nada porque el motivo no tiene ninguna dirección en particular. Lo ubico bien, hago un poquito de presión, inmediatamente doy vuelta y con un trapito me ayudo a repasar para que se adhiera bien. Y ahora lo que voy a hacer es con la regla retirar todos los excedentes. Este papel que estoy usando es un papel fotográfico que lo he laminado mate. Coloco el triangulito en las esquinas. Si no tenés el triangulito, lo que podés hacer es apoyar un cartoncito o pegar dos cartoncitos del mismo espesor que tenés el cartón que estás usando, y lo que haces es colocarlo de la siguiente manera y ahí cortás. Tiene que tener el doble de espesor del cartón que estás usando. En este caso estoy usando cartón de 2 milímetros. El triangulito tiene que tener 4. Lo colocas de la siguiente manera y cortas. Colocamos pegamento en estas solapitas. Doblo el papel para que no se manche y lo que hago es apoyar bien el canto y luego presiono. Doy vuelta, me ayudo bien con la plegadera y hago presión para que se adhiera bien. Es importante marcar bien el canto para que quede bien definido. Acá en las esquinitas lo que hago yo es empujar este papel un poquito hacia adentro y ahí hago presión y lo pego para que quede bien marcada la esquinita. Lo mismo repito desde este otro lado. Empujo hacia adentro y luego presiono, tratando de emparejar bien la esquina, que quede bien parejita. Me voy al lado opuesto, coloco cola y repito.
empujo las puntitas hacia adentro. Y lo mismo de este lado. Eso me va a servir porque ahora cuando yo doble esta parte hacia adentro me van a quedar las esquinas perfectas. Entonces ahora voy a colocar la cola en los dos extremos más cortos. Y ahí quedan las esquinas en forma muy parejita. Coloco del otro lado. Y lo que voy a hacer ahora es colocarle un papel de este lado para tapar esta parte de esta manera. En este caso yo voy a usar un papel adhesivo. Lo que hago primero es acomodarlo bien. Le saco yo primero una partecita, se la doblo para que poder apoyar bien el resto del papel y que no se adhiera. Y cuando yo ya decidí dónde quiero que vaya, lo que hago es apoyarlo y retiro la parte de abajo. Lo mismo voy a hacer con la otra parte de la tapa, con la otra tapa. Y una vez que las tenga las dos forradas, lo que voy a hacer es colocarlas con una bolsita o algún folio y las voy a llevar a la prensa o les voy a colocar un peso para que queden bien derechitas. Lo mismo hay que hacer es con el lomo. Yo lo voy a forrar con un papel que tengo, que es un papel telado. Voy a colocarle cola al cartón y luego lo voy a adherir. Lo mismo hago en las esquinas, coloco el triangulito. En este caso primero le coloco a los extremos. Empujo hacia adentro. Si ves que te cuesta que se adhiera, bueno, tenés que insistir. En este caso, este papel cuesta un poquito más de adherirlo, pero hay que insistir hasta que se pega bien. Y ahora coloco el pegamento en el largo.
también lo voy a dejar con peso para que quede bien derechita. Una vez que ya saque las tapas de la prensa, lo que vamos a pasar es al perforado de los cuadernillos y de las tapas para luego pasar a la costura. Ahora lo que voy a hacer es realizar las plantillas para hacer las perforaciones tanto de las tapas como de las hojas. Para eso lo que voy a necesitar es una cartulina. En el caso de las hojas, la cartulina va a tener que tener la misma medida que tiene el alto de la hoja. En este caso yo estoy usando hoja A4 que la he doblado por la mitad. Entonces la altura que va a tener va a ser de 21 centímetros. Entonces voy a crear una plantilla de 21 centímetros por 5 centímetros. Y lo que voy a hacer es trazar una línea en el centro. Para poder doblarla por ahí. De acá yo voy a determinar dónde van a ir las perforaciones. Yo voy a querer que las perforaciones sean como estas, que tenga 5 perforaciones. Entonces voy a crear una perforación en el centro y voy a crear 2 perforaciones hacia los lados, que van a estar a unos 4 centímetros y medio. Por eso vos lo podés ir variando como quieras. En este caso, por ejemplo, yo le hice 3 perforaciones de un lado y 3 perforaciones de otro, del otro lado, y en el centro dejé un espacio más grande. Eso vos lo podés variar y hacer todas las perforaciones que quieras de la distancia que a vos te guste. Entonces acá vamos a marcar el centro, que va a ser 10,5, y acá voy a determinar que a los 4 centímetros y medio voy a tener una perforación y a los 4 centímetros y medio voy a tener la otra perforación. Lo mismo voy a hacer hacia el otro lado. Ahí voy a tener marcadas las perforaciones sobre una plancha de telgopor, o en este caso yo lo que estoy usando es una goma eva y un punzón. Lo que voy a hacer es marcar estas perforaciones. Ahí tengo ya las perforaciones y ahora lo que voy a hacer es trasladar estas perforaciones a los cuadernillos. Lo que hago es colocar la plantilla en el cuadernillo y con el punzón voy perforando. Y así perforo todos los cuadernillos. En el caso que tengas cuna de encuadernación, puedes usar la cunita de encuadernación. Abrís las hojas, colocas la plantilla y realizas las perforaciones. Ya tengo todos los cuadernillos perforados. Ahora lo que voy a hacer es perforar las tapas. Voy a ir a buscar las tapas que tengo en la prensa y le vamos a realizar las perforaciones para luego pasar a la costura. Para esto lo que voy a tener en cuenta es el ancho que tiene el lomo
que va a tener nuestro cuaderno. Y las perforaciones las voy a hacer desde el canto que tiene la tapa, desde la orillita de la tapa hacia adentro. Voy a tomar la medida que tiene el ancho del lomo y esa distancia va a ser igual o superior al ancho del lomo. ¿Eso para qué va a ser? Para que la agenda pueda, o el cuaderno pueda tener este efecto de poder girar la tapa hacia la parte de atrás. Si la distancia esta es menor a la distancia del lomo, la tapa no alcanza a girar de manera completa, va a quedar de una manera como un poco tirante los hilos, entonces no va a alcanzar a hacer este efecto que es tan lindo y tan característico de este tipo de cuaderno o de encuadernación. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la misma plantilla que usé para perforar los cuadernillos y voy a hacer lo siguiente. Voy a determinar que esta va a ser mi tapa y mi contratapa. Entonces lo que voy a hacer es colocar, como yo sé que la plantilla que tengo tiene un ancho muy similar al ancho del lomo, lo que hago es apoyar de esta manera. Voy a sacar la tapa de abajo para que no se vaya a perforar. La voy a colocar, la voy a intentar centrar, que me quede más o menos en el centro, que me quede un espacio igual de cada lado. Y ahora lo que voy a hacer ahí es hacer unas marquitas en los mismos lugares donde realicé las perforaciones de los cuadernillos. Y esto mismo voy a trasladar a la tapa trasera. Hago lo mismo, centro y hago unas pequeñas marquitas porque ahí vamos a realizar las perforaciones. Para eso vamos a usar esta perforadora. Yo voy a tomar la opción más pequeñita que tiene y lo que hago es colocar un cartoncito detrás e ir perforando en cada uno de los puntitos que marqué de la siguiente manera. Así hago con todas las perforaciones. Ya tengo listas las perforaciones y ahora vamos a pasar a la parte de la costura. Primero lo que vamos a hacer ahora es realizar la costura de las tapas. En este caso lo primero que hacemos es coser las tapas. Primero cosemos las tapas y después, una vez que tengamos las tapas unidas, cosemos los cuadernillos a la costura de la tapa. Entonces lo primero que hago es con un cartoncito, voy a tratar de colocar la tapa enfrentada al lomo y voy a tomar este margen como división. Lo que voy a hacer es colocar un clip acá para que me mantenga esa diferencia, ese pequeño margen que es por donde va a ir pasando el hilo. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a colocar un cartoncito como para marcar la diferencia y voy a colocar otro broche para sujetar. Lo mismo hago del otro lado. Coloco el cartoncito y con un clip lo que hago es juntar bien y unir las tapas. Y del otro lado de la misma manera. Colocamos este broche y ahí tenemos ya las tapas listas para comenzar a coserlas. Lo que ahora necesitamos saber es cuánto hilo voy a necesitar para realizar la costura. Lo primero que voy a hacer es tomar la medida que tengo entre estos orificios. ¿Cuál es la distancia que tengo entre los orificios? Tengo 7,5 centímetros. ¿Qué voy a hacer con esa medida? La voy a multiplicar por 2.
Entonces voy a tener 7,5 centímetros por 2, voy a tener 15 centímetros. Y a esto lo voy a multiplicar por la cantidad de orificios en total que tengo. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Entonces voy a multiplicar los 15 centímetros por 10. En este caso me va a dar 150. A esta medida le voy a sumar 2 veces el alto de las tapas. Nuestra tapa era de 21,6 por 2. 21,6 por 2 me da igual a 43,2. Entonces, estos 43,2 se los voy a sumar a los 150. Esto me da 193,2. Es decir que el largo del hilo que yo voy a necesitar va a tener unos 193,2 centímetros, 194 centímetros. Lo que voy a hacer es tomar una aguja recta, voy a enhebrar con el hilo que corté, voy a dejar una pequeña colita nada más, y lo que voy a hacer es dar vuelta a las tapas y voy a comenzar con el hilo desde el interior, digamos, hacia afuera, y voy a pasar por el primer orificio que tengo. Voy a pasar todo el hilo y voy a dejar una pequeña colita que la voy a ajustar con un ganchito. La vamos a reservar. Ahora lo que voy a hacer es ingresar por este primer orificio que nos ha quedado acá entre la tapa y el lomo, y lo que hago es salir con todo el hilo. Ahora el hilo va a envolver el lomo, va a pasar por arriba, y ahora voy a ingresar por este espacio que ha quedado entre el lomo y la parte de la tapa. Y ahí lo que hago es ingresar por este orificio, desde afuera hacia el interior. Ahora lo que hago es volver a pasar por este espacio, por encima de este hilo, digamos, por acá. Paso por abajo del lomo y vuelvo a salir por el otro lado. Ahora que llegué acá, lo que hago es hacer un nudito. Ajusto bien. Y voy a salir nuevamente por este orificio, por el primero que había entrado. Paso todo el hilo y vuelvo a salir por acá. Envuelvo nuevamente el lomo, salgo por el otro lado y ahora vuelvo a ingresar por el primer orificio. Ahí ya tenemos la primera costura. De este lado acomodo bien, vas a ver que vas a tener 2 hilos que pasan por este lado de la tapa, un hilo que pasa por el lomo y 2 hilos que vuelven a pasar por este otro lado de la contratapa. Cuando doy vuelta es a la inversa, vas a ver que en la parte del lomo vas a tener 2 hilos. Ahora, una vez que llegué
Acá lo que tengo que hacer es trasladarme al próximo orificio. Y vuelvo a repetir lo mismo. Paso por acá, por arriba del lomo, salgo y ahora ingreso por este orificio, por el segundo orificio. Siempre tengo que tener en cuenta que voy dejando atrás los hilos y voy avanzando hacia adelante. Ahora vuelvo a pasar por este espacio, pero por encima del hilo que ya tengo. Paso por abajo del lomo y vuelvo a salir por la parte superior del hilo anterior. Salgo por el segundo orificio y lo que hago es volver a salir. Paso nuevamente por el lomo, salgo hacia el exterior y ahora es momento de ir ajustando, de ir acomodando y de ir ajustando. Y vuelvo a salir hacia el interior por el segundo orificio. Acá ya tenemos lista la segunda costura. Ahora me voy al tercero y hago lo mismo. Ahora nos vamos al cuarto. Y repetimos lo mismo. Y me voy al último. Salgo, ingreso, paso por arriba del lomo, ingreso por el último orificio y recordá siempre pasar por encima de este hilo para que se pueda realizar la apertura correcta del cuaderno. Vuelvo a ingresar, salgo, entro por acá, fíjate que es por arriba del hilo. Y vuelvo a entrar por el último orificio. Ahí tenemos ya lista toda la costura. Vamos a acomodar un poquito. Vamos a ajustar. Una vez que llegamos acá al final, lo que hacemos es un nudito. Ajustamos bien. Y ya tenemos las tapas listas. Ya están las tapas listas para coser los cuadernillos. Lo que vamos a hacer es ir cosiendo los cuadernillos al lomo. Ya tenemos los cuadernillos todos perforados. Yo los voy a colocar así porque voy a ir dando vuelta y voy a empezar desde el último cuadernillo, desde atrás. Acá lo que tengo que procurar es que el filo del cuadernillo quede al filo de la tapa.
va a ir cosido ahí. Entonces lo que hago es ajustar con un broche el cuadernillo a la tapa para que no se mueva demasiado y poder realizar la costura. ¿Cuánto hilo voy a necesitar? Yo estoy usando el hilo encerado y en este caso yo tengo 12 cuadernillos. Lo que voy a hacer es tomar la medida del alto del cuaderno 12 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Y le voy a sumar 2 más. 14. Y a mí siempre me gusta dejar un poquito más por las dudas. Yo uso el hilo encerado porque a mí me gusta que así sea, porque es más, tiene mejor agarre, queda el cuaderno más firme, no quedan las hojas sueltas. Lo que vamos a ocupar es una aguja curva que vamos a enhebrar. Vamos a pasar solo un poquito de hilo. Y vamos a empezar por uno de los orificios de los extremos. Yo voy a empezar por este lado, desde adentro del cuadernillo hacia afuera. Y una vez que salí del cuadernillo, lo que hago es pasar la aguja por debajo de estos 2 hilos que quedaron en el lomo. Paso por ahí, paso todo el hilo. Esto es un poquito, al principio se hace un poquito complicado porque el hilo es bastante largo. Pero bueno, ahí vamos. Dejo una colita que la agarro con un broche. Un ratito. Y ahora vuelvo a ingresar por el mismo agujerito por el cual había salido. Con paciencia voy tirando del hilo hasta que queda agarrado este rulito del hilo que tenemos en el lomo. Y ahí voy haciendo presión. Ahora me voy a ir al segundo orificio. Lo que puedo hacer acá es soltar el broche que tenemos y hacer un nudito para ajustar bien. Y continúo acá tirando y ahí me queda la primer puntada que va por el lado de adentro. Ahora salí acá en el segundo orificio y vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. Paso la aguja por debajo de los 2 hilos que están en el lomo. Ajusto y ahora ingreso nuevamente por el mismo agujerito por el cual salí. Traten de tener la mesa bastante despejada, bastante limpia, porque se hace bastante engorroso con el hilo. Y bueno, se pueden enganchar cosas. Ahora vamos al tercer orificio. Salimos. Tiro el hilo. Ajusto bien y ahora paso por debajo de los 2 hilos que tengo en el lomo y vuelvo a ingresar por el mismo orificio por el cual había salido. Ajusto bien y ahora me voy al cuarto agujerito, salgo por ahí.
Vuelvo a pasar por debajo de los 2 hilos que tengo en el lomo. Ajusto bien. Y vuelvo a ingresar por el mismo agujerito por el cual salí. Ajusto bien. Y ahora salgo por el último orificio que tenemos. Y paso por debajo de los 2 hilitos que tengo en el lomo. Ahora, como yo llegué al último orificio, no vuelvo a ingresar hacia el interior. Lo que hago es con una plegadera, repaso bien el cuadernillo. Y ahora lo que voy a hacer es enganchar el siguiente cuadernillo. Me voy a venir con el cuadernillo, lo voy a ubicar bien centrado y lo que hago es agarrarlo con el broche. Y ahora ingreso por este primer orificio del segundo cuadernillo. A mí lo que me gusta hacer acá es colocarle algo para que me vaya dando la altura. Yo en este caso le voy a poner este cuaderno para que ya vaya tomando esta forma el cuaderno y me vaya dando acá el límite del lomo para donde poder apoyarlo. Una vez que ya estoy en el interior, lo que hago es lo mismo que hice en la vuelta anterior. Me voy a ir al segundo orificio, voy a salir por el segundo agujerito. Con la aguja curva lo que hacemos es pasar por debajo de los 2 hilitos del lomo. Ajusto bien y vuelvo a ingresar por los mismos agujeritos, por el mismo agujerito por el cual salí. Una vez que salí por el segundo agujerito, que ingresé por el segundo agujerito, voy a salir por el tercer orificio. Salgo. Y paso la aguja por debajo de los 2 hilos que están en el lomo. Ajusto bien y vuelvo a ingresar por el mismo orificio. Ajusto bien, ingreso por el siguiente agujerito. En este caso que vengo cosiendo de izquierda a derecha, lo que hago es pasar la aguja por debajo de los 2 hilos del lomo de izquierda a derecha para que no se haga un enredo ahí en la costura. Ajusto bien y vuelvo a ingresar por el mismo agujerito por el cual había salido. Y ahora salgo por el último orificio y paso la aguja de izquierda a derecha por debajo de los 2 hilos que tiene el lomo. Acuérdate de repasar en este punto con la plegadera todo el pliegue del cuadernillo. Y ahora lo que hago es agregar el tercer cuadernillo. Y vuelvo a repetir el mismo paso.
siempre trato de ir tensando bien porque este es el momento. Después, una vez que ya cosimos todo el cuadernillo, no vamos a poder tensar el hilo. Entonces es importante que ya quede tenso en esta oportunidad a medida que voy cosiendo. Es muy importante cuando yo tiro el hilo para ajustar que lo haga hacia mí, nunca en este sentido porque se va a romper el papel. Si yo tiro hacia la izquierda, en este caso, se va a romper el papel. Lo que tengo que hacer es jalar hacia mí y ajustar. Ya llego al último orificio. Acá ya llegué al último orificio y lo que hago es ahora agregar otro cuadernillo. Así continúo hasta coser todos los cuadernillos. A medida que voy avanzando con los cuadernillos se empieza a poner un poco más difícil la costura al tener el lomo en forma vertical, al estar el lomo parado, porque el cuadernillo va haciendo que el lomo se vaya poniendo en esta forma vertical. Entonces lo que yo hago es sacar un poquito de esta manera el cuadernillo para poder meter la aguja. Es importante que la aguja sea una aguja curva porque con una aguja recta no vas a poder realizar la costura. No te va a permitir ingresar la aguja y pasarla por detrás de estos hilitos que tiene el lomo. Bueno, ya llegué a la costura del último cuadernillo, ya estoy concluyendo. Salí por el último orificio. Lo que voy a hacer es pasar la aguja por detrás de los hilitos del lomo. Voy a volver a ingresar por el mismo orificio por el cual había salido. Voy a ajustar bien y lo que voy a hacer ahora es realizar un nudito. Voy a pasar el hilo así. Una vez que tengo este rulito, hago un nudito, ajusto bien y corto. Estos hilitos sobrantes los puedes quemar con un encendedor. Lo mismo voy a hacer con este último hilito. Voy a ajustar bien y voy a cortar. Yo después los voy a quemar un poquito para que no se aflojen. Y bueno, ahí tenemos el cuaderno listo, la encuadernación ya terminada. Repasas bien con la plegadera el último cuadernillo y ahí tenemos listo el cuaderno con esta costura que a mí me encanta este tipo de apertura que hace acá, me encanta, la verdad que la veo súper práctica, tiene una buena apertura el cuaderno, es una de mis encuadernaciones preferidas. Bueno, espero que este video te haya servido. No olvides de darle like y de suscribirte al canal, así puedo seguir creando contenido de este tipo. Activa la campanita para enterarte cuando subo nuevos videos y nos vemos en el próximo. Chau, chau.